Tengo casi 20 años presentándome como Gabo Cruz, venezolano. Con mucho orgullo lo he dicho en unos cuantos museos, en más de 120 exposiciones donde he colaborado de manera directa, en algunas visitas guiadas, charlas, seminarios, en las universidades donde estudié, también en unas cuantas fiestas, parrandas, botiquines y hasta en un TEDx. En 2002 me mudé a París para estudiar, pero sobre todo para estar con mi abuelo, Carlos Cruz Diez. Para ustedes, un referente de nuestro país, un maestro, el maestro del color. Para mí, además, es ese abuelo que se convirtió en compinche, en mentor y el que me enseñó a ver los matices de la vida. Él fue un artista caraqueño, nacido en 1923, un ser maravilloso, bondadoso, humilde, muy familiar, actual. Él era un tipo de su época, un intelectual, un artista que hizo un aporte fundamental en la historia del arte. Desligar el color de la forma. Él comprobó que el color podía ser utilizado como un elemento autónomo, o sea, que no necesitaba la forma ni ningún tipo de referencia para existir. Su propuesta artística de más de 60 años siempre giró en torno al color y al espectador. Para explicar el origen de su investigación, el abuelo siempre nos daba el ejemplo del binomio forma-color. Nos decía que cuando hablamos de una manzana, siempre nos referimos a la manzana roja, a la mesa blanca. El color siempre se utilizaba como un elemento descriptivo de la forma, como un complemento indirecto, casi como que si el color fuera una anécdota de la forma. Y él argumentaba que más bien podíamos hablar solo de rojo o solo de blanco, sin la necesidad de relacionar ese color con alguna forma. Que el color podía ser el sujeto de una investigación artística. Y en efecto, para él lo fue. En muchas conversaciones que tuve con mi abuelo, él me contaba con mucho orgullo que su discurso artístico lo estructuró en Venezuela y que luego, a mediados de los 50, tuvo que irse a Europa a defenderlo y a debatir sus ideas. Él, en cierta parte, se excusaba y me decía, hijito, es que en esa época las coordenadas de la historia no pasaban por nuestro país. Tenía que irme. Nadie sabía dónde estábamos. ¿Cómo se iba a enterar la gente que yo tenía una idea, que yo tenía una nueva propuesta sobre el color? Y además, en esa época la falta de comunicación no ayudaba. En esa época también se fueron muchos de sus profesores y compañeros de la escuela. Se fueron a París porque por ahí sí pasaban las coordenadas de la historia. Y bueno, allá en París sucedió esa coincidencia histórica que nos maravillaba. Nosotros le llamábamos la universalidad de las ideas. En ese momento, París era el centro del mundo. Allá estaban los mejores artistas y pensadores. Entonces, cuando ellos llegaron a defender su discurso artístico, se consiguieron con un húngaro, un israelita, un brasilero, un francés, que tenían preocupaciones similares a las de ellos. Muchas personas pensando en lo mismo, pero a miles de kilómetros de distancia. ¡Qué coincidencia! Estos artistas consideraban que el arte debía cambiar, que ese arte metafórico debía cambiar, que había que volver a lo absoluto, cambiar el arte transpositivo y hablar de la realidad misma. Ellos contaban que fue ahí, en París, donde se desarrolló todo. Allá en París se dio la última vanguardia. Ellos fueron la última vanguardia. A mí, personalmente, me parece que ellos tenían razón en algo que siempre repetían. El arte es invención. El arte no es artesanado, el arte no es un homenaje. El arte es proponer algo nuevo, es proponer algo de tu época. Por ejemplo, ¿qué más invención que Picasso en su época? Que pintaba lo que conocía, no lo que veía. O que Velázquez, que hizo las meninas desde dentro de la obra, en una suerte de autorretrato. Él pintó de adentro hacia afuera. Eso es algo que era inédito, eso no existía en esa época. O precisamente la invención de los cinéticos, que proponían obras participativas.
que generaron una dialéctica con el espectador. Yo no sé si a ustedes les pasó igual, pero yo recuerdo que de pequeño nos enseñaron que uno iba al museo, se ponía las manitos atrás, ponías cara de que estabas entendiéndolo todo, veías la obra y luego seguías a la próxima. El arte era contemplativo. Uno se enfrentaba a la obra para ver exclusivamente lo que había propuesto el artista. Y bueno, y si no entendías lo que ahí pasaba, pues te fregabas. En cambio, esta vanguardia cinética, donde hubo muchos artistas venezolanos, propuso un arte participativo, donde el espectador era verdaderamente importante. Uno se desplazaba frente a la obra y ella se modificaba en tiempo real. Yo pienso que los artistas son de tan avanzada que el abuelo propuso hacer una obra con campos magnéticos. Sí, domesticar los campos magnéticos para demostrar que el color podía vivir sin soporte, así como si fuera una aureola boreal. Imagínense poder generar masas de luz coloreadas aquí en este espacio, pero sin necesidad de ningún soporte o fuente de luz, generar la experiencia del espacio coloreado, del color bruto. Y bueno, aunque esa obra aún no se ha podido materializar, hicimos una película que se llama Free Color, muy importante porque trata de esa obra inconclusa, habla de ese sueño que tuvo el abuelo y que la ciencia aún no ha podido realizar. Es que, imagínense esto, un artista venezolano de más de 90 años propuso algo que los científicos de la Universidad de Caltech, allá en California, donde dio clases Einstein, aún no han podido resolver. Es que los artistas de verdad están en otra liga. Hay un tema que aprendí con mi abuelo y me parece relevante, sobre todo para las nuevas generaciones, y tiene que ver con el rol de la familia en el arte. El arte, por naturaleza, es una aventura solitaria. Un artista necesita horas de concentración, reflexión, introspección, para desde ahí sacar una conclusión de su presente y hacer su obra. Creo que todos tenemos esas referencias románticas que muestran al artista medio loco, encerrado en su guardilla, alcohólico, incomprendido y sobre todo trabajando siempre solo. Muchos artistas dentro de su proceso creativo dejaron a un lado sus afectos, a su familia. Entonces, por eso resultaba extraño verlos trabajar con sus esposas, hijos, nietos. Cruz Diez no fue uno de esos artistas. Él entendió que la vida y el arte era lo mismo, por lo cual el arte y la familia eran lo mismo, que la casa y el taller eran lo mismo, y se dedicó, junto a mi abuela, a integrar a toda la familia en esa aventura. Él decía que había que vivir en arte, pero esto lo hizo desde la absoluta libertad. Él no nos impuso nada, no nos obligó a trabajar en esto, simplemente nos propuso el taller como un lugar para crecer, para aprender muchos oficios y bueno, sí, también para ayudarlo a desarrollar su propio discurso. Cada miembro de mi familia puso su granito de arena. Cada generación lo ayudó a conectarse con su presente y le brindó ayuda verdaderamente relevante. Nosotros lo ayudamos a llevar a sus talleres, a montar las exposiciones, a editar sus libros. Lo apoyamos con toda la logística que significaba hacer arte público. Hace más de 15 años le hicimos una fundación en Estados Unidos para preservar su legado. Inclusive fundamos un taller en Panamá llamado Articruz para ayudar a otros artistas a desarrollar su propia obra. Nosotros aprendimos un oficio, el artesanado, y hoy estamos compartiéndolo con las nuevas generaciones. Yo les puedo decir que incluir a la familia en el negocio es un acto de bondad muy grande y me gustaría que lo recordaran. Entonces, como les comentaba al principio de esta charla, cuando me fui a vivir a París y a trabajar con este gurú del color, comencé a preguntarme qué significaba ser de Venezuela. Resulta que a mí en el colegio me enseñaron que mi país era especial, entre otras cosas, porque tenía riquezas naturales únicas en el mundo. Tepuyes en la Gran Sabana, playas cristalinas en Los Roques, picos nevados en Mérida, los médanos de Coro.
Y bueno, la clásica, las mujeres más bellas del planeta. Y está bien, ahí de repente estamos todos de acuerdo. Pero como inmigrante me di cuenta que esos tepuyes de los que tanto me hablaban en el colegio, resulta que también estaban en Brasil y en Colombia y en Guyana y en Surinam y en la Guyana francesa. Eso es lo que forman el macizo guayanés. Y también me di cuenta que en Francia, por allá abajo, en Arcachon, cerca de Burdeos, hay dunas de arena gigantes. Que, bueno, que aquí al lado, en Santa Marta, en Colombia, también tienen picos nevados. Es más, que las Maldivas, que es uno de los países menos poblados de Asia, tiene unas playas espectaculares como Los Roques. Entonces, en esa crisis de identidad típica de los inmigrantes, me pregunté, ¿qué nos hace verdaderamente diferentes en Venezuela? Mi opinión es que somos un país de arte. Yo cuando me presento digo, soy Gabo Cruz, venezolano, de un país de artistas, un país donde hay arte por todos lados. Que solo Caracas, mi ciudad natal, tiene más de 400 obras integradas al espacio urbano, de artistas jóvenes y de maestros súper relevantes también. Que allá en mi país la gente tomaba tan en serio el arte, que por ejemplo cuando hicieron la represa de Guri en los 70 para darle electricidad a Venezuela y a parte de Brasil, los ingenieros y los arquitectos llamaron a unos artistas, a Cruz Diez y a Alejandro Otero, para que esa obra verdaderamente fuese trascendental. Para que dentro de 300 años, cuando la gente visitara ese lugar, dijera, oye, esa gente sí era culta. Que, por ejemplo, en la autopista, en una autopista en Caracas, hay una esfera gigante de Soto que convive con la belleza del Ávila. Que un caricaturista como Pedro León Zapata pudo hacer una obra de 150 metros de largo en pleno centro de la ciudad. Pero, ¿saben dónde me afinco más? Cuando presento a mi país como uno de los pocos lugares del mundo que tiene una iconografía artística como elemento diferenciador. Y aquí les cuento otra anécdota. Cuando salí a cenar con el abuelo y hablábamos de lo que pasaba en Venezuela, siempre terminábamos hablando del famoso piso de Maiquetía. Hablábamos de cómo lo diseñó hace ya casi 50 años, de todas las maquetas que hizo, del material súper resistente que consiguió en Francia para el piso, de cómo cuando camina sobre el naranja, verde, azul y negro, aparecía una infinidad de matices, de rosados, de turquesas, de amarillo, que no estaban en el soporte, de lo que significaba para él la diáspora. También sonreíamos porque sabemos que por ahí volveremos muchos venezolanos. Hablábamos de que él también diseñó la torre de control del aeropuerto y que ese proyecto nunca se hizo. Es más, y hasta que le quedaron debiendo unos reales de ese proyecto. Pero lo que más nos asombraba era la idea del referente estético que significaba esa obra para el país. Nos maravillábamos pensando que muy pocos países del mundo tienen dentro de sus referencias, dentro de sus elementos diferenciadores, una obra de arte o un artista. Por ejemplo, pensábamos, si hoy tú dices Torre Eiffel, es Francia. La Mona Lisa, aunque Da Vinci sea italiano, es París, es el Louvre, es Francia. Ahí está esa relación obra de arte y país. Y eso que Francia también tiene vino, foie gras, la Sorbona, portaaviones, a Zidane, pero nos llamaba la atención que el arte también fuera parte de esas referencias. Seguíamos diciendo, el David de Miguel Ángel, Italia. El famoso autorretrato de Van Gogh es Holanda, aunque ese maravilloso país también tenga molinos y tulipanes. Luego dudábamos, el grito de Munch, bueno, sí, tal vez Noruega, pero tal vez para algunos Noruega también son los fiordos y sus paisajes. Decíamos Warhol, Estados Unidos, pero bueno, también podía ser Pollock o Kunz o la Coca-Cola o la NASA o Mickey. Es interesante porque buscábamos muchos ejemplos, pero no siempre había consenso entre un país y una obra de arte o un artista. En fin, pasábamos horas hablando del tema y yo veía cómo el abuelo se conmovía diciéndome, yo me siento muy afortunado porque como artista nunca pensé
que la obra de Maiquetía sería una de las imágenes representativas de mi país. Se convirtió en un ícono de mi país. ¡Qué belleza! Y yo les tengo que decir que para mí, personalmente, me da mucho orgullo que hoy en día Venezuela sea reconocida por su inteligencia y por su patrimonio artístico. Así que, como decía Cruz Diez, mi abuelo, que viva el arte.